Mientras se van agregando los compañeros. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, grupo? Algo que no sé, no les haya quedado claro o tengan alguna confusión o lo pueden hacer por chat. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia también? Sandy, buenas noches. Voy a checar a ver si se ve lo que vamos a compartir. ¿Sí se ve, grupo, la diapositiva? ¿Sí se ve? Coméntenme por chat. Ok, sí, José, gracias. Stephanie, gracias, Sandy. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la sesión pasada. Entonces, miren, lo que habíamos comentado, el ser humano es complejo y por lo tanto, eh, pues hay muchas perspectivas, hay muchas posiciones, muchas disciplinas, muchas ciencias que estudian al ser humano, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Pues la antropología, pues la filosofía, ni se diga, la sociología, la economía, la biología, la medicina. Y pues bueno, acá nos toca hablar de psicología, la psicología, ¿no? Y entonces, pues bueno, por lo mismo hay muchas teorías, hay muchos fundamentos, hay muchos sistemas teóricos y de pensamiento que tratan de explicar, ¿no? El ser humano. Entonces hay un ejemplo que ponen al ser humano como una cebolla o parecido a una cebolla, en el cual tenemos muchas capas, ¿no? Desde la capa más delgada de la cebolla hasta la capa más profunda, ¿no? De la cebolla. Y pues esas capas pues son estos aspectos biopsicosociales que tiene el ser humano. Eh, Biológicos, psicológicos, sociales, culturales, históricos, ¿no? Y pues bueno, también ya están coincidiendo muchas disciplinas científicas, pues la parte del espíritu o del alma, como, fíjense, regresamos otra vez a la cuestión de antigua, ¿no? De la concepción filosófica, ¿no? De la sabiduría antigua, ¿no? Sobre de estas explicaciones de qué somos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo aquí en la parte de eh, del desarrollo infantil, pues bueno, tenemos las teorías. Y habíamos comentado que, bueno, ahí está Freud, está Piaget, está Vygotsky, está Ausubel, está Brunner, está Bandura, Bowlby, Brenner. Hay un montón de personajes que se volcaron a estudiar la etapa infantil, del desarrollo infantil, pero sobre todo la cuestión
desarrollo de inteligencia, de personalidad, de identidad, de inclusive de conflicto psicológico, ¿no? De salud y de enfermedad mental en esta parte. Entonces habíamos hablado acerca de Freud, ¿no? Con sus fuerzas inconscientes, que cómo van a influir en la personalidad del individuo y que también, pues, el contexto de las experiencias de la infancia, ¿no? Pues también van a marcar al individuo, ¿no? Lo que pueden ser los traumas infanto-juveniles que le dicen por ahí en psiquiatría, en psicología clínica, pues también nos pueden generar algún trastorno psicológico, ¿no? Por las experiencias negativas, ¿no? Traumáticas que hayamos vivido en la infancia, pues porque estamos hablando que también el individuo es parte de un sistema, pues afectivo, ¿no? En esta cuestión de las emociones, no solamente cognición o vínculos. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo esta cuestión de las relaciones humanas, ¿no? También influye. Y pues eso es lo que le llama social, ¿no? O la parte social, cultural o grupal. Entonces la familia es un referente importante para el desarrollo de la salud mental o algún trastorno mental. De hecho, la teoría sistémica en terapia familiar, ¿no? Y como modelo, eh, pues científico traído de la biología para explicar, ¿no? El comportamiento y la conducta humana. Entonces vimos que también hay un psiquismo, ¿no? En construcción, no solamente un cuerpo en construcción, ¿no? Sino que también hay un psiquismo, una cuestión, dice Freud, del yo, un yo, ¿no? Ese yo que pues va a estar con nosotros, ¿no? Hasta, hasta el final, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay también algo que llaman super yo, que es esta cuestión para Freud, la cultura, ¿no? Lo social, en donde pues está enmarcado la cuestión de las normas, la moral, la ética, las reglas, la religión, las costumbres, en fin, todo lo que represente una cuestión eh, pues de normas sociales, ¿no? Inclusive entran pues cuestiones de religión, ¿no? En fin, y el ello, ¿no? O el it, ¿no? Como esta parte donde Freud lo pone como lo más instintivo, que no es la palabra correcta, ¿no? Lo más biológico, ¿no? Lo más apegado a la naturaleza biológica que tenemos los seres humanos, donde dijimos que hay pues las cuestiones de necesidades primarias, fisiológicas, ¿no? Incluido la reproducción, la sexualidad, ¿no? Que también se va a volver un referente para su teoría psicoanalítica de Freud, sobre todo para explicar el desarrollo de la personalidad de los individuos, ¿no? También habla acerca de etapas, ¿no? Que coinciden, ¿no? O concuerdan con las etapas de Piaget en las edades, ¿no? En donde pues también hay una etapa oral, ¿no? Que coincide con la censura motriz, una etapa, anal, ¿no? Que corresponde a las eh, concretas, ¿no? Con Piaget, una etapa eh, sublimal o digamos, donde el individuo suprime o pone un estado de latencia, ¿no? Eh, digamos, estos impulsos o pulsiones sexuales, dice Freud, que coincide también con la etapa del desarrollo de la adolescencia o en la parte de
prepuber, ¿no? De ya Piaget o biológico con la etapa operacional. Y ya al último, la cuestión formal, ya cuando el individuo pues es adolescente joven, ¿no? O un adulto joven con la genitalidad, ¿no? De Freud. Entonces, todas estas teorías nos van ayudando a comprender y entender cómo se va formando la personalidad de un individuo, ¿no? En el caso del psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, pero en el caso de Piaget y Vygotsky, ¿no? Y que también vimos a Erickson, pues va cuestiones más también de la personalidad, pero que también van más a referente a la construcción, ¿no? Del aprendizaje, ¿no? De la construcción del conocimiento, de la inteligencia. Entonces, para los psicoanalistas, el- maneja a Freud que la pulsión de curiosidad, aquí, por ejemplo, vemos donde la niña está viendo, ¿no? Al niño, eh, si tiene pene, ¿no? O no, en la etapa fálica de 3 a 6 años. Dice Freud, pues, si se reprime o si se limita, ¿no? Mucho esta pulsión sexual en esta etapa, pues también tiene la teoría, ¿no? La hipótesis de que va a incidir pues digamos, en el autodescubrimiento, ¿no? En esta capacidad de asombro o de exploración, ¿no? Esa capacidad de asombro y exploración que tienen natos los científicos o que nos ayuda a buscar o a investigar, ¿no? Entonces, pues lo que Freud comenta que pues los papás no deben reprimir, ¿no? A los niños en estas etapas de una manera pues brusca, de una manera negativa, de una manera mm, como, autoritaria, ¿no? O desvirtuada, porque pues es parte del desarrollo cognitivo también, ¿no? Del menor en la cuestión del asombro, del buscar, del misterio, de de este placer por descubrir, que fíjense que es bien importante porque algunas teorías pedagógicas dicen que el, nosotros debemos de tener este placer por estudiar, por conocer, o descubrir este placer por aprender algo nuevo, por entender algo nuevo, por conocer algo nuevo, que eso produce un placer, ¿no? Que dice Freud se va construyendo en esta etapa. Entonces, si se mata, por decirlo así, usando esa palabra, ¿no? De alguna u otra manera, pues ese menor o ese individuo, pues ya no va a tener ese mismo placer por conocer algo nuevo, por descubrir, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la sexualidad también se relaciona con el desarrollo cognitivo e intelectual, ¿no? En el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues aquí, por eso la importancia de estas teorías psicoanalíticas. Les vuelvo a repetir, esto nada más es ni la superficie, ¿no? Por eso les invito a que, pues, cuando puedan, cuando tengan disponibilidad, pues lo ideal es sumergirse, ¿no? A los libros, ¿no? De estos autores. Que pues hablan muchísimas cosas, pero nos ayuda a comprender. Entonces, el placer por descubrir y el placer por aprender, pues viene de acá también, ¿no? Viene de esta cuestión sensual, de este erotismo, dice Freud, es esta capacidad de recubrir, ¿no? Encontrar este placer que ya no va a ser sexual, pero si lo desviamos a otras actividades que nos van a producir placer, ¿no?
como placer al comer, placer al contemplar un amanecer, placer por pues sentir el aire, ¿no? En un día caluroso, un placer por contemplar un día lluvioso, ¿no? Y placer por leer un libro o por saber algo nuevo, tener un conocimiento. La teoría del placer viene de acá. Teoría del placer y displacer. Por ahí los invito a que, les digo, busquen, ¿no? Lean más sobre esta teoría, porque si nos ponemos ahorita a explicar o profundizar, sin, nos va a llevar algo de tiempo. Entonces, sí hay una teoría de displacer perdón, placer y displacer. Entonces, el placer tiene que ver con esta sexualidad, ¿no? Y placer es esta cuestión para Freud de la sensualidad, de la sexualidad, diferente a la genitalidad, ¿no? La sexualidad es esta cuestión de sensaciones, emociones, de constructos, ¿no? De conceptos, de ideas que se van creando a partir de la experiencia de placer, displacer, ¿no? Inclusive hasta cuestiones de género, ideas de género, ¿no? Identidad de género, etcétera. Y genitalidad, pues ya es pues digamos, el uso, ¿no? Para el que fue diseñado y creado el aparato reproductor, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Que en este caso para reproducción, para el coito, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es la genitalidad. Entonces, bueno, de estas teorías, pues les digo, se fueron alimentando, pues sus discípulos. Ya vimos que Erickson, ¿no? Pues donde él, pues, difiere o más bien eh, critica un poco a Freud, donde dice, bueno, es que no todo es sexualidad, porque, bueno, también está la parte social, ¿no? Y entendido parte social como la cuestión de cultura, ¿no? Historia, etcétera, etcétera, ¿no? Que esas dimensiones que pueden atravesar al ser humano, ¿no? O atraviesan al ser humano en su momento y que tiene que ver con las interacciones sociales, ¿no? La relación entre los seres humanos. Y sobre todo, pues la primera relación que tenemos como individuos, aquí lo vemos en la imagen, grupo, ¿no? Que es con nuestra mamá, ¿no? Con nuestra madre, ¿ok? Aquí hay un contacto, si viene la mamá abrazando al menor, ¿no? Pues eso es, ¿cómo le diré? Psicología, esto es desarrollo, esto es aprendizaje, ¿ok? El contacto en sí mismo, la piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos y también es una fuente de percepción, de captar información del medio, ¿no? Y de aprendizaje también en este caso. En todas las interacciones sociales, ¿no? Y culturales juegan un papel importante. Entonces de aquí, pues, sobre todo Vygotsky, ¿no? Psicólogo ruso, pues parte también, y bueno, bajo un contexto, ¿no? Socialista en el que estaba, pues también eh, parte esta investigación y esta propuesta, ¿no? Del desarrollo cognitivo y del aprendizaje y de la inteligencia, pues desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista cultural, no necesariamente exclusivamente biológico, no solamente cerebro, ¿no? Sino también contexto. Y pues crea sus etapas, ¿no? Que las vimos rápidamente en la clase pasada, ¿no? Cada etapa representa un conflicto, crisis, según el sujeto debe resolver. Vimos las etapas donde se va conformando la confianza, ¿no? Versus desconfianza, las cuestiones de la autonomía, duda, ¿no? La cuestión de iniciativa, culpa, la industria en contra inferioridad, ¿no? Y ser productivo, ¿no? La identidad y confusión, pues aquí ya la cuestión de identidad,
y la intimidad y aislamiento, ¿no? Que puede también afectar, ¿no? Las relaciones posteriores del adulto. Supuestamente son etapas que, pues, que van a explicar o van a tratar de explicar las conductas futuras o los comportamientos futuros de los individuos, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda, pregunta, grupo, y sobre todo pues, van a tratar de explicar la conducta y el comportamiento humano. Pueden hacerlo por el chat también, ¿no? Eh, pueden hacer un comentario, pueden hacer comentar alguna experiencia, o si tienen alguna duda. Ok, Bere, Samantha, muy bien. Entonces se va entendiendo. Entonces nosotros somos biología en desarrollo, ¿no? Pero esa biología está también en un contexto social, cultural, ¿no? Y un contexto grupal. En este caso, pues es la familia. Y la familia es un sistema que está en otro sistema, ¿no? Que se llama comunidad, ¿no? Sociedad, eh, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, eh, pues los que somos de Veracruz, pues tenemos, nacemos en nuestra ciudad, pero pertenecemos al estado de Veracruz, y el estado de Veracruz, pues tiene, eh, es un estado del país México, y en fin. Entonces, del menor al mayor, ¿no? En los contextos, ¿no? Sociales, y que eso también nos va formando, nos va dando identidad, ¿no? Porque pues somos muy mexicanos todos, pero no todos tenemos el mismo, la conducta y comportamiento. La diferencia entre uno de Alvarado, uno de Jalapa, uno de Orizaba, ¿no? Uno de Córdoba, para no ir tan lejos. Ahora imagínense uno de Mérida, uno de Oaxaca, uno de Puebla, uno de Baja California, ¿no? De Tamaulipas, o sea, sí hay diferencias también en personalidad, lo que es la identidad. Entonces, la identidad es un constructo social, ¿ok? Y pues empieza desde la casa, ¿no? Ok, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde pues también puede haber familias multiculturales, ¿no? O multiétnicas, donde la mamá sea blanca y el papá sea moreno, ¿no? O que sea de África, o que sea de pues sí, de algún país latinoamericano, ¿no? Y la mamá pues sea a lo mejor europea, o sea a lo mejor eh, estadounidense, en fin. Cada uno va a tener su cultura, cada uno va a tener su bagaje, eh, ahora sí que de comportamiento y de desarrollo de identidad social, y eso se lo van a ir transmitiendo a sus hijos de alguna u otra manera. Y ya estos niños, pues donde nazcan, ¿no? Donde se críen, donde se desarrollen, pues también les va a influir, ¿no? Por ejemplo, si fueron criados y pues sí, criados en Estados Unidos, y si fueron criados aquí en México, si fueron criados en Argentina, o si fueron criados en Chile, ¿no? Pues va a haber también diferencias, aunque sean, ¿no? Digamos, de papá moreno y de mamá, caucásica, ¿no? O blanca. También va a influir. Estos niños van a ser diferentes. Entonces, tenemos esta parte de constructos, ¿no? De la influencia social y de la cultura, dice Vygotsky, dice Piaget, ¿no? Dice también todos los teóricos sociales, Bandura, Erickson, Brunner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
no debemos dejar de lado estas teorías también. Está lo biológico, pero también está lo social cultural, ¿no? Y que pues obviamente permean la conducta, ¿no? Y en el comportamiento de los individuos, en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la personalidad, en la comida, en el baile, hasta en el cuerpo, ¿no? Hay, por ejemplo, marcadas diferencias entre los europeos, sobre todo los, digamos, los rusos, ¿no? Los alemanes, los escandinavos con los latinos, por ejemplo, los hombres, ¿no? Hombres latinos con hombres rusos o escandinavos, pues en la cuestión de expresión emocional, en la cuestión de expresión verbal, en la cuestión de trata de la pareja, ¿no? En la crianza de los hijos, en fin, igual pues obviamente las mamás. Entonces tenemos estos autores que hablan, ¿no? Sobre todo aquí Watson, Skinner, Pavlov y Bandura, de cómo van desarrollando el individuo la inteligencia, cómo va aprendiendo y cómo van estos factores incidiendo en el desarrollo infantil o del individuo, ¿no? ¿Alguien ha escuchado aquí propuestas de Watson, Skinner, Pablo Bandura, grupo? ¿O han visto? Pueden hacerlo por el chat también, ¿eh? Comentar por el chat si tienen alguna duda, alguna experiencia o algún ejemplo, con confianza, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos ya al famoso Piaget, Jean Piaget, ¿no? Con su teoría cognitiva, ¿no? En donde, pues bueno, él es Piaget todo un personaje, ¿no? Es biólogo, psicólogo, filósofo, ¿no? Entonces, todas esas disciplinas influyeron en el desarrollo de su teoría, pero sobre todo la pregunta que se hizo él para el desarrollo doctoral de una tesis, Jean Piaget, fue de explicar cómo pasamos de un conocimiento menor a un conocimiento mayor. Esa pregunta que se planteó Piaget, pues le llevó a desarrollar toda esta teoría cognitiva, de tratar de explicar cómo construimos, cómo conocemos, cómo construimos el conocimiento, cómo conocemos, cómo se dan esos procesos mentales superiores en los individuos, en dónde empieza, cómo empieza, en fin. Entonces, pues bueno, Piaget en su investigación, pues como también estudió biología, pues hace una similitud o toma como referente la evolución biológica de los seres, ¿no? Este, que va pasando por etapas también y pues va pasando por etapas de maduración, de, de desarrollo físico y de desarrollo cerebral. Entonces, eh, Piaget se centra en los procesos mentales y en cómo los niños construyen el conocimiento. Y eso porque veía que sus hijas, ¿no? Porque tenía hijas y obviamente de diferentes edades. Y entonces veía que la más chiquita pues no procesaba la misma o no hacía las mismas conductas que la mayor. Y eso también le ayudó a Piaget a preguntarse, bueno, ¿por qué ella sí y por qué ella no? ¿No? Y entonces pues se dio a la tarea de investigar. Y en la teoría de Piaget, la teoría cognitiva, pues ya la sabemos y la vemos todo el tiempo, ¿no? En pedagogía y en psicología. Entonces el desarrollo cognitivo se produce a través de la interacción con el entorno. Ok, entonces aquí dice Piaget también que el cerebro o la cuestión de la evolución, pues también se debe a la adaptación.
¿no? O sea, también el cerebro va, o la biología también va generando una adaptación conforme va interactuando con el contexto, en este caso con el medio, ¿eh? Y medio entendido como obviamente su medio ambiente, ¿no? Su familia, su lugar donde se desenvuelva, ¿no? Eh, si es campo, si es ciudad, si es departamento, si es casa grande, todos los elementos que tengan, los objetos, en fin, las estimulaciones que vaya teniendo el menor en su entorno, tanto auditivas, visuales, kinestésicas, etcétera. Considera el pensamiento, la memoria, la atención y el lenguaje. Estos son procesos mentales superiores, grupo, que también los estudia Vygotsky. Coincide y llegan al mismo punto Lev Vygotsky y Jean Piaget, ¿no? Sobre de estos procesos mentales superiores. El pensamiento, la memoria, la atención y el lenguaje, pues casi son exclusivamente de nuestra especie. Ahora ya hay otras nuevas investigaciones donde están encontrando, sobre todo en delfines, ¿no? Que tienen estos mismos procesos mentales y casi a la par que el cerebro humano. Entonces hay una, creo que es bióloga, este, francesa no, o norteamericana, no recuerdo, que hace su libro sobre, eh, plantea de que no estamos solos, que no somos la única inteligencia cohabitando, ¿no? O viviendo en este planeta, que cohabitamos o coexistimos con otros seres inteligentes igual a nosotros, ¿no? Y en este caso, pues, ella ha estudiado los delfines y dice, bueno, en su tesis, bueno, que dice que el delfín es como un ser humano, pero en un cuerpo diferente, ¿no? Por todo lo que han hecho en estas investigaciones, ¿no? A ver si para el próximo sesión puedo buscarles la entrevista de esta psicóloga, bióloga, ¿no? Que se ha dedicado toda su carrera profesional a la investigación del desarrollo cognitivo o de la inteligencia en los delfines, ¿no? Otros animales, por ejemplo, también les sugiero, ¿no? La gorila coco, es un experimento que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Donde en el 70 se plantearon un grupo de investigadores, ¿no? Antropólogos, psicólogos, biólogos, y qué pasaría si se le enseñara a un gorila a hablar o tratar de hablar, ¿no? O el lenguaje, ¿no? Y si podía desarrollar el habla o etcétera. Entonces, pues Gorila Coco, y Coco, que es una gorila que es la protagonista del experimento, y pues empezaron con el lenguaje de señas. ¿Ok? Pues el lenguaje de señas, ¿no? Que se utiliza con las personas con capacidades, ¿no? Diferentes, ¿no? En visuales y auditivas. Y pues vieron, ¿no? Que sí aprendía, ¿no? Conceptos, signos, símbolos, y que sí podía articular, ¿no? Frases y oraciones. Entonces por ahí se siguieron y pues bueno, Coco desarrolló una comunicación con los investigadores, ¿no? Expresando ahora sí que lo que pensaba y lo que sentía, ¿no? Entonces, pues es un experimento realmente importante e interesante, ¿ok? Y bueno, pues la llegaron a evaluar y llegaron pues, digamos, a calificar, por decirlo así, el de que tenía una inteligencia de un niño como de 8 o 9 años, que yo creo que hasta además de una capacidad cognitiva más elevada, pero bueno,
por ciertos experimentos que realizaron. Pero bueno, ahí tenemos a la gorila Coco, los gorilas, los chimpancés, chimpancés bonobo, sobre todo, ¿no? Los orangutanes, todos los primates superiores, ¿no? Primos parientes de nosotros, comparten esto. Desgraciadamente, el 2-3% de su genética es diferente y lo que dicen los antropólogos y biólogos, pues que en esa diferencia mínima de genes, ¿no? Pues está el habla, ¿no? Porque no han desarrollado el habla. Pero encontramos otros animales como los cuervos norteamericanos, ¿no? Los kea australianos, los guacamayos, ¿no? Brasileños y algunos pericos que pueden llegar a aprender hasta 200 palabras, llegar a comprenderlas, entenderlas, ¿no? Y expresar, ¿no? También situaciones de contexto, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Que saben decir, saben qué decir en el contexto en el que están, ¿no? Por ejemplo, los cuervos norteamericanos, ¿no? Entonces, ahorita también hay estudios sobre este tipo de aves, ¿no? Bien importantes. Entonces, el habla, pues digamos que es lo que nos diferencia de los demás primates superiores y, pues, obviamente de los demás animales, pero también tienen procesos de pensamiento, memoria, atención y tienen lenguaje también, ¿no? Tienen comunicación, ¿ok? Entonces, pues bueno, no, eh, la inteligencia es, para este tipo de autores es biológica. Para muchos biólogos y antropólogos la inteligencia es biológica, ¿ok? También se han visto, ¿no? Algunos insectos, ahora están estudiando algunos insectos, ¿no? eh, en este, en este caso, y pues están descubriendo, ¿no? La inteligencia animal o lo que comprende la inteligencia animal o lo que comprende la inteligencia. Entonces, los procesos mentales son elementos de la inteligencia, de nuestra inteligencia. Durante el desarrollo de estas etapas, el niño pasa por una serie de estadios caracterizados por estructuras mentales diferentes, dice Piaget. ¿No? Pues ya lo hemos comentado, la sensoromotriz, ¿no? La concreta, la preoperacional y la formal. Aquí, pues, sensoromotriz, ¿sí se ve grupo? Coméntenme si se ve o si no se ve y si se escucha, porque ahora sí que retroaliménteme a mí también, por... Ok, ok, Bere, gracias. Sí, José, gracias. Entonces, miren, tenemos la etapa sensoromotriz, ¿no? Para Piaget, de 0 a 2 años, el niño aprende a través de los sentidos, de la percepción. Pues aquí vemos a la mamá jugando con el bebé y, ok, todo eso es percepción, todo es sensación. Las cosquillas, el tacto, ¿no? La visualización, ¿no? Cara a cara, los colores del juguete, de la cuna, los sonidos, etcétera, etcétera. Todo eso es aprendizaje, todo eso va estructurando, dicen los neurólogos, los psicólogos cognitivos, ¿no? El cerebro los va, es, pues generando esta parte de desarrollo de los procesos mentales superiores. Entonces, primero es a través de los sentidos. El niño descubre el mundo y su alrededor a través de los sentidos. Y sobre todo, pues bueno, también aquí hay una etapa oral, ¿no? En donde dice Piaget que el niño aprende a conocer el mundo a través de la boca. Entonces, por eso se lleva todo a la boca. Y esas experiencias y esas sensaciones, pues es información.
Es información que va llegando al cerebro. Y entonces esa información que va llegando al cerebro también va generando, ¿no? Redes neuronales, ¿no? Estas conexiones entre las neuronas, la famosa sinapsis o procesos sinápticos, que va a ser importante para el desarrollo cognitivo o intelectual del menor. Toda la preoperatoria de 2 a 7 años. Aquí tenemos ya un menor donde, pues bueno, ya tiene un pensamiento de desarrollo de pensamiento simbólico, sobre todo, y de representación mental. ¿Qué quiere Profe, decir? buenas noches. Una Buenas disculpa por noches. apenas entrar. Vengo llegando del trabajo. No, no te preocupes, ¿ok? No hay problema. Eh, entonces, miren, acá preoperatoria, ¿no? ¿Qué se entiende por pensamiento simbólico? ¿Qué entiende el grupo? ¿Qué sería pensamiento simbólico? Bueno, miren, dicen algunos filósofos y antropólogos, grupo, y que somos el único animal simbólico. ¿Qué significa esto? Que manejamos símbolos, ¿sí? Símbolos, ¿ok? Y eso es bien complejo, ¿no? En neuropsicología y sobre todo en neurología y en psicología, entender cómo el cerebro produce imágenes o esta capacidad de producir imágenes casi holográficas o hologramas, ¿no? O sea, entendemos la conexión entre una neurona u otra, los neurotransmisores, etcétera, las funciones celulares, ¿no? Del cerebro, pero esta capacidad maravillosa de crear imágenes, ¿no? Hologramas en el cerebro. Entonces, prácticamente somos una computadora andando. Nuestro cerebro es una computadora con patas, ¿no? ¿Ok? Entonces, símbolos, pues hasta los que están viendo ahorita el abecedario, todo lo que es las vocales y el abecedario, pues son símbolos, son signos, hasta los más sutiles, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? En cuestiones, ¿no? De representaciones gráficas, ¿no? O de ideas o de imágenes. Entonces, pues bueno, cosa que se está estudiando en algunos animales, ¿no? Pues ya les dije, y sobre todo los primates superiores, sí tienes también esta capacidad de manejar algunos símbolos o crear símbolos. Pues gracias a esto, pues pudimos crear la escritura, ¿no? Y poder transmitir ideas, ¿no? Imagen, conceptos, este, y pues bueno, ya se diga formar palabras y dipa real, ¿no? Oraciones, frases, todo lo que es el, la gramática y el lenguaje, ¿no? Pero sobre todo el lenguaje simbólico, ¿no? Desde los pinturas rupestres hasta una pintura conceptual, ¿no? En el Museo del Louvre. Entonces, operaciones concretas de 7 a los 11 años. Pues aquí ya el menor tiene esta capacidad, le dice, de flexión, de entender y de regresarse casi, ¿no? El, el de ya poder tener sus propias operaciones mentales, ¿no?
Un ejemplo, el de, digamos, donde el menor tú le enseñas un objeto y le pones, ese es un experimento que se hace mucho en psicología. Antes de los 7 años, tú le pones a un menor un objeto y lo tapas con una toalla o una tela y le dices, le preguntas al menor dónde está el objeto, él piensa o te dice que no está, que ya se fue, ¿no? Pero ya a un menor le pones el mismo experimento, ¿no? Ya de esta edad, 7 11 años, le pones un objeto en la mesa y lo tapas con un trapo o una tela y le preguntas dónde está el objeto y ya el menor te va a decir que está debajo del trapo. O sea, no se fue a ningún lado, no desapareció, está debajo del trapo. Entonces, esta capacidad mental, ¿no? Donde los menores ya pueden entender, comprender, ¿no? Pues cierta nivel de lógica y de operaciones, ¿no? Con objetos concretos, por ejemplo, el de ya también manejar algunos instrumentos, manejar, por ejemplo, aquí lo vemos al niño manejando el ábaco, ¿no? Súper complejo ahí, ¿no? El ábaco. Bueno, ya ni se diga ahora los menores con las tecnologías, ¿ok? Cosa que a lo mejor un niño menos de 7 años, entre comillas, no tenga la misma capacidad para manejar estos objetos. Y ya de los 11 en adelante, ¿no? Hasta la adultez, las operaciones formales. Algo que caracteriza esta etapa, dice Piaget, es la capacidad del pensamiento abstracto e hipotético. Dice, aquí empieza a desarrollarse el pensamiento científico, ¿no? Por eso es bien importante en esta etapa o entender estas etapas para ir estimulando al menor a, pues, motivándolo, ¿no? Estimulándolo a que, pues, este desarrollo intelectual. Por eso la importancia de leer, de darles historietas, de comprarles libros, ¿no? Esto funcionaba mucho con los cómics, con los cuentos, ¿no? Ya ni se diga con los libros infantiles de literatura, ¿no? Este, donde pues ya el menor pues debe desarrollar esta capacidad de imaginación, ¿no? De construcción y sobre todo pues de cuestión de lógica científica, ¿no? Aquí dice Pierre, hay un ejemplo muy clásico de- donde pues al menor, ¿no? De la etapa concreta, ¿no? O preparacional, le dices que si se porta mal, Dios lo va a castigar y el niño pues se comporta, ¿no? Cuida su comportamiento. Pero ya el mismo menor en la etapa formal, ¿no? Ya a los 11 en adelante, ya un adolescente, le vuelves a decir, si no se porta bien, Dios lo va a castigar y entonces pues en esta etapa el menor te puede contestar de que Dios no existe, ¿no? Porque ya tiene esta capacidad de tener su propio criterio, de aparecer el pensamiento crítico, de cuestión de lógica, ¿no? De, este, pues, de pensamiento hipotético. Entonces, pues, te puedo responder de que Dios no existe, ¿ok? Y bueno, me mete en bronca esta situación. No sé si tengan alguna duda, pregunta de lo que vimos, grupo, para irme un poco más rápido. Entonces, pues bueno, se conjuga con y concuerda y se complementa con la teoría de Lev Vygotsky, psicólogo ruso, donde pues, bueno, también su fundamento principal es la cultura. Ok, Sandy, gracias, Bere. Donde su contexto, perdón, su fundamento principal es el contexto sociocultural para Vygotsky, ¿no? Y crea
diferentes fundamentos teóricos, ¿no? Zona de desarrollo próximo o proximal, que le llaman algunos, ¿no? Sobre todo donde es esta cuestión para Vygotsky, donde las habilidades actuales de un estudiante se pueden potencializar, ¿no? O pueden llegar a alcanzar un nivel eh, superior con el apoyo de otro individuo. En este caso, pues sucede mucho con los hermanos, pues obviamente con los papás, ¿no? Y ya fuera del contexto familiar, pues el docente es el que debe eh, promover y es el potencial para crear esta zona de desarrollo próximo o proximal. Entonces, lo que propone Vygotsky es que la interacción entre dos individuos, pero sobre todo un menor y un adulto, ¿no? O un menor y un menor mayor, ¿no? Se va a generar esta zona de desarrollo potencial o desarrollo próximo de aprendizaje. El niño va a aprender o va a potencializar el aprendizaje, viendo, escuchando, comprendiendo, dando la explicación del mayor al menor, ¿no? Y se vuelve un proceso de formación, un aprendizaje guiado y un conocimiento socialmente compartido, ¿no? Y pues ejemplos, ¿no? Desde que estamos con los compañeros, los amigos del barrio, ¿no? De la infancia y aprendiendo a andar en bicicleta, aprendiendo a andar en patines o a manejar el rifle de postas o el charpe. Pues los mayores te decían, no hazle así asado, no bajes acá, no hagas esto, vete más rápido. Pues es eso, ¿no? Entonces Vygotsky lo dice, bueno, también sucede en diferentes escenarios, ¿no? Como puede ser el aula, ¿no? Pero no necesariamente en la escuela, se da donde haya un individuo menor y uno mayor, ¿no? O un menor y un adulto, ¿ok? Y pues de hecho sí, nosotros aprendemos viendo, ¿no? Viendo a los demás, ¿no? Observando a los demás o cuando nos explican cómo hacerle. Esto se ve mucho, pues, obviamente en las empresas, ¿no? En la capacitación o en el proceso de inducción y capacitación del nuevo empleado con el nuevo puesto de trabajo, ¿no? Pues también cuando algún compañero de mayor experiencia se acerca y te empieza a explicar o te empieza a decir que sí, que no, eso, pues bueno, también es zona de desarrollo próximo. Potencializa nuestro aprendizaje, ¿no? Y pues aquí la importancia de para Vygotsky, sobre todo del aspecto relacional, ¿no? De vínculos o del aspecto social. Y lo que les comentaba, ¿no? La parte de la interacción para todos los teóricos sociales es de vital importancia, tanto para el desarrollo del individuo, para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo de la identidad, para el desarrollo de la personalidad, para el desarrollo de la inteligencia. Entonces, sí, en efecto, pues podemos tener un individuo con la misma capacidad biológica, de inteligencia, pero si uno crece en una zona rural donde pues no hay absolutamente nada, solamente pues su casa, sus gallinas, sus vacas, ¿no? Su hortaliza o lo que, sus siembras, ¿no? Si ese cerebro no recibe nueva información, ¿no? Cultural o social, pues su potencialidad va a quedarse pues limitada a un menor que a lo mejor tenga la misma capacidad cognitiva o de inteligencia, pero que crezca en una ciudad grande donde pues en la casa hay un piano, hay un violín, hay computadoras, hay internet, hay televisión, hay streaming, tienen celulares inteligentes, salen a la calle y hay museos, hay parques, hay centros donde hacer deporte, estudiar idiomas, aprender
alguna otra cosa, pues ese cerebro se va también, esa inteligencia potencializando, donde un niño pueda aprender cuatro o cinco idiomas a un niño que pueda aprender nada más su idioma materno, ¿no? Entonces, Vygotsky pues propone esto, que la importancia del contexto cultural y social, ¿no? Es bien importante, que son ejemplos, pero ya en el proceso, digamos, de desarrollo del aprendizaje o del aprendizaje, son más específicos, pero bueno, eh, vuelvo a repetir, nos llevaría tiempo profundizar en ese asunto. Pero, por ejemplo, hay maestros que ponen a sus alumnos de mayor capacidad o de, pues sí, de mayor aprendizaje a enseñarles a sus compañeros de menor aprendizaje o que no han entendido o comprendido, ¿no? Las actividades de la escuela. También es bien importante, por eso el trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, ¿no? Es vital también, no solamente es individual. Y pues obviamente hay una diferencia, ¿no? En el proceso de aprendizaje social. Hay universidades, por ejemplo, en donde trabajo en equipo es desde el primer semestre, ¿no? Prioriza más la cuestión de trabajo en equipo o de socialización que de un aprendizaje individual, ¿no? Que también, pues podemos hacer el aprendizaje combinado, ¿no? El aspecto individual, pero también el aspecto social, ¿ok? Y pues bueno, también atraviesa la cuestión de conductas, comportamientos, cuestiones afectivas, valores, valores culturales, valores religiosos, valores sociales, etcétera. No sé si tengan aquí alguna duda, pregunta, grupo. ¿No? ¿Duda, pregunta? Bueno, miren, parte también antes de entrar aquí a la teoría teológica, perdón, vamos a ver si puedo poner aquí un video para que nos quede más claro. Voy a dejar compartir esto. Mm, A ver, permítame ver si puedo ver el video. Por lo mientras, ¿alguna duda, pregunta, grupo? ¿Algún comentario? ¿Se ve el video, grupo? ¿Se ve? Ok, Vieta, gracias. José, gracias. Ciel. ¿Sí se ve la imagen del video? Ok. Ahora vamos a ver si se escucha también. ¿Se escucha? ¿Grupo se escucha el video? Ok. Entonces, miren, ponemos atención, es un pequeño video de Albert Bandura y su teoría de aprendizaje social,
¿no? Y el experimento se llama experimento del muñeco bobo, no sé si ya lo han visto o escuchado, pero ponemos atención de favor y es parte de las teorías sociales que propone, ¿no? Piaget y Vygotsky, pero aquí va más enfocado a una cuestión de el aprendizaje de o moldamientos de conducta, sobre todo la conducta agresiva. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. Ok. Bueno, aquí mírelo, mientras está la cuestión del video, Bandura lo que propone, ¿sí se escucha, grupo? ¿Sí me están escuchando? Lo que propone Bandura aquí es de que se muestra a un grupo de niños que están en la cámara de Gesell. ¿Qué es la cámara de Gesell? Pues es un cuarto donde tiene un vidrio translúcido. Es como lo que vemos en las películas de policíacas, ¿no? Donde se hace la, ahora sí que la observación o la entrevista al sospechoso, ¿no? Y pues hay gente del otro lado observando el comportamiento, lo que dice, etcétera, etcétera. Entonces los niños estaban viendo cómo la señora, aparece en el inicio, le empieza a pegar al muñeco, ¿no? Y ya después, pues bueno, meten a ese grupo de niños a ese cuarto y sin decirles nada, sin comentarles nada, sin sugerirles nada, se empiezan a observar estas conductas. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children
who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. And children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault. Ok. Bueno, ¿qué les pareció? Ahí vemos un experimento de Albert Bandura, donde, pues, ya les expliqué, ¿no? El menor o los menores son expuestos a este imágenes donde la persona adulta le empieza a pegar al muñeco, etcétera, etcétera, y ya luego meten a los niños al mismo lugar sin decirles nada, sin sugerirles nada. Los niños empiezan también a tener esa conducta y hasta un poco más agresiva, e inclusive con elementos que había por ahí, ¿no? Objetos que había por ahí, un martillo, etcétera, pistola, en fin. Entonces esto es lo que es el aprendizaje social, ¿no? Lo que es el contexto, lo que es la socialización. Entonces imagínense un menor, ¿no? Que crece en un ambiente violento o que ve cosas de este tipo, ¿no? Por medios, pues digitales, ¿no? Que ahora desgraciadamente tenemos, ¿no? A la mano, ¿sí? O pues ya ni se diga, pues también alentar ese tipo de conductas, pues en casa y pues lo peor, permitirlas en la escuela, ¿no? Eh, pues genera pues una, como dice Bandura, una, una disposición más a la cuestión del gusto por las armas. Ahora tenemos los videojuegos, ¿no? En todos lados ya están en el celular, ¿no? Donde pues se muestran armas y conductas violentas. Eso se llama moldeamiento, ¿no? Moldeamiento, desde el punto de vista de aprendizaje social, ¿no? ¿Qué pues propone Vygotsky, Bandura, ¿no? Brunner, etcétera? Pues entonces ahí la idea es que pues tenemos que
y tener cuidado con este tipo de aprendizajes, ¿no? Sobre todo. ¿No tengan aquí alguna duda, pregunta, grupo? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, si todo lo que, la primera forma de aprendizaje dice el aprendizaje por imitación, aprendizaje vicario. ¿Ok, Bere? Aprendizaje vicario por imitación, aprendizaje social. ¿Ok? Entonces, sí, ¿qué diferencia hay entre violencia y agresión, grupo? ¿O hay alguna diferencia entre violencia y agresividad? Pues que, bueno, la agresividad, pues es parte de nosotros, es biológica, ¿no? Es una emoción, la agresividad, la ira. Y la violencia, la diferencia que tiene esta emoción, ¿no? Esta conducta, es que la conducta violenta es aprendida. La agresividad es natural, instintiva, biológica. Y la violencia es aprendida. La conducta violenta es aprendida. Entonces, por eso la importancia del contexto, ¿no? Del contexto social, no solamente la biológica, porque vemos, la biología puede ser igual, tenemos dos niños, ¿no? Entonces, un niño que nace viendo cosas, ¿no? Violentas desde casa, desde un ambiente violento de papás o mamá, o ya ni se diga en el barrio, etcétera, o estímulos como videojuegos, películas, pues va a generar una conducta violenta. Y un niño que tiene también la misma agresividad, la misma emoción, ¿no? De ira o la misma agresividad o pulsión agresiva, ¿no? Que nazca en un contexto donde pues no hay este tipo de estímulos, ¿no? Donde no haya este tipo de moldeamiento, pues el niño no va a tener una conducta y sí, una conducta y un comportamiento tranquilo, en paz, sociable, amable, noble, pacífico. ¿Ok? Entonces, pues aquí se demuestra que la agresividad es instintiva, nata, y la violencia es aprendida. Y esto ya nos conecta con las siguientes teorías. Grupo, me voy un poco más rápido. La teoría etológica de Conrad Lorenz y de Nicholas Timbergen, ¿no? Que ellos proponen la impronta. ¿Qué es la impronta? ¿No? Pues este proceso de aprendizaje rápido y permanente en los primeros momentos de vida. ¿Qué quiere decir? Nosotros como animales, porque eso también lo compartimos con los animales, se me olvidaba, etología, ¿no? Etología, bueno, aquí dice etológica, pero viene de etología, que es el estudio del comportamiento animal, la conducta animal, el estudio de la conducta del comportamiento animal. Esa es la etología, ¿no? Y pues se ve en biología, en antropología, sociología y en psicología. ¿Por qué? Porque compartimos una biología de la conducta con los animales, ¿no? Esta parte instintiva, biológica que vimos, ¿no? Las necesidades primarias. Y cómo eso va también a moldear, ¿no? Nuestro desarrollo. Y bueno, Conrad Lorenz, antropólogo, ¿no? Etólogo, zoólogo, ¿no? Y Nicholas Timberberg, ¿no? También, Timbergen, también, pues bueno, antropólogo, biólogos pues, van a proponer sus teorías de la impronta. Entonces, la impronta es esta capacidad, ¿no? Que tienen
o este proceso que tienen los animales de aprendizaje rápido permanente en los primeros momentos de vida. ¿Qué quiere decir? Un animalito que vea recién nacido, la primera imagen que vea, la va a asociar como su mamá, con la imagen de su mamá, ¿no? Por eso, ahorita también a ver si la vemos un video, la impronta filiar, ¿no? La parte del vínculo, del primer vínculo. Y es un mecanismo innato que se activa cuando un animal joven reconoce las características de sus progenitores. Aquí vemos la imagen donde el menor está observando a mamá, ¿no? El rostro de mamá, y esa es la impronta. En esto que no hay nada que es invisible, pero en esa visualización te está generando esa impronta, más el contacto de la piel del menor con el de su mamá, el olor, todo eso va generando este proceso, ¿no? De vínculo, ¿no? Innato, o sea, de nacimiento, que es cuando un animal joven reconoce las características de sus progenitores. Y eso es una huella imborrable, ¿no? Es algo que con la que vamos a estar toda la vida, ¿no? La impronta familiar, esos. Y la impronta sexual, pues bueno, proceso por el cual un animal aprende a reconocer las características de un compañero sexual deseable. Esta parte biológica, ¿no? Donde, pues, el enamoramiento, el amor a primera vista, ¿no? Pues son biológicos, ¿sí? La tendencia de los seres vivos a relacionarse con los seres de su propia especie, ¿no? Y sobre todo con características de la especie con las que fueron creados. Aquellos que tienen una característica similar a las reconocidas en la impronta filial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no nos vamos a casar con cualquiera, no vamos a formar pareja con cualquiera, sino que de manera consciente e inconsciente vamos a elegir una pareja que tenga algunas características que ya tengamos con la impronta. ¿Qué quiere decir? Con esta imagen previa, ¿no? Básica de casi eh, innata, ¿no? De la primera imagen. Por eso hay broncas, ¿no? En cuestiones de psicología, ¿no? De que pues a veces buscamos a alguien, o sea, no estoy diciendo que sea así realmente, ¿no? Pero sí hay estudios sobre eso, de que alguien elija a una pareja porque pues le recuerda a su mamá o le recuerda a su papá, física, en característica, en personalidad, en tono de voz, en color de ojos, en textura, en tamaño, en complexión, en fin, pero son cuestiones inconscientes, ¿no? Entonces, periodos críticos, momentos específicos en que los comportamientos deben desarrollarse para asegurarse una adaptación adecuada, ¿no? Y pues, miren, para que quede más claro esta cuestión de la teoría etológica, si se entiende, grupo, en lo que es la etología, pues nosotros de una u otra manera, más bien somos animales, ¿no? Somos del reino animal, unos más que otros, pero bueno, somos del reino animal, compartimos la biología de la conducta, lo que hemos comentado, ¿no? Las necesidades básicas, eh, y pues las de apareamiento, pues son también parte de, ¿no? Las cuestiones de nuestra biología de la conducta, ¿no? De nuestra etología. De hecho, hay muchos libros, ahí por les recomiendo el de El animal desnudo, ¿no? Ya se me fue el nombre del autor, a ver si luego se los pongo. O todas las teorías de libros de Conrad Lawrence, sobre la impronta,
A ver, ¿sí se ve, grupo, el video? ¿Sí se ve? ¿Sí hay imagen? Ok, gracias, José. Ok, gracias. Gracias, Ciel. Sí, es bien, gracias. Entonces, miren, para que quede más claro, grupo. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes. Bueno, él lo que hace, por mientras carga un poco más el video, él lo que hace es estudios con patos, en donde pues los cría desde pequeños. ¿Qué quiere decir? Desde que abren, eclosionan, ¿no? Del huevo, lo primero que vieron estos patitos fue a Conrad Lawrence, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí Conrad Lawrence los empieza a crear ya, ¿no? Alimentar como si fuera su progenitor o en este caso, pues la mamá. Entonces, él los lleva a, bueno, más bien los siguen a todas partes y el experimento que realiza este investigador, pues sí llega a una etapa también adulta de los mismos eh, patitos, ¿no? Que él creó. De fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lawrence también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So will this cock? Yes. Cock always in company, always trying to force his company on ducks and even courting ducks and not finding any response. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Por otra parte, para Lorenz, la agresividad es básicamente defensiva y cuanto más unido esté el clan que se defiende, mayor será esta. Si esto es cierto en el caso de los animales, aún lo es más en el de los hombres. We do not know one non-aggressive animal which does form anything comparable to the bonds of friendship between two human individuals. And from the point of view of evolution, it is quite easy to understand
because a personal relationship evolved in the animal kingdom wherever it became necessary for two individuals, two or more individuals, not to fight each other, but to cooperate against other fellow members of the species. Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte. Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Konrad Lorenz responde de forma matizada. I am optimistic because I wouldn't have the impulse to preach sermons about the dangers of humanity if I were not fundamentally an optimist. But the danger is very great. I mean, if anybody tells me that he does not believe in the survival of humanity for even the next few hundred years, I have nothing to say against it. I have no arguments. Man may survive, you see. Man may evolve into something higher and better. But there's no law of nature which makes him do so. He has jolly well to see about it himself. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres. Ok, bueno. No sé qué les pareció el video, si ya... No sé qué les pareció el video, ya si lo habían visto o algo sobre esta teoría de la impronta. Grupo, ya nada más nos queda ver dos autores, ¿no? Bowlby y Brombrunner. Y la siguiente sesión vamos a tratar de verlos y pues vemos también algunos trastornos en la infancia, ¿no? Algunos problemas psicológicos en la infancia de todo tipo. Y cerramos con una dinámica en la próxima sesión, sobre todo de psicoanálisis, ¿no? Hay algo sencillo, algo divertido, ¿no? No se preocupen, no es examen ni nada. No sé si tengan alguna duda, pregunta aquí sobre lo que es ahorita la impronta, lo que vieron, ¿no? En de Konrad Lorenz, sobre todo porque es el más, pues, conocido y dieron el premio Nobel por sus investigaciones, ¿no? Y aportaciones, en donde pues igual también nosotros como animal humano, ¿no? Como niños, pues participamos también de estas cuestiones, de esta impronta, de estos vínculos. Entonces imagínense un menor que pues no es aceptado o querido por su mamá, por sus papás, por sus progenitores, donde hay abandono, donde hay negligencia, ¿no? Donde no hay este amor, no hay este cuidado, pues obviamente va a tener un efecto en su psique, ¿no? En su psicología, ¿ok? Y luego pues ese menor va creciendo y va desarrollándose en otro contexto que es la escuela. Y sobre todo eso le digo a mis alumnos, ¿no? Un niño problema, ya sea desde el más pequeño, ¿no? En la guardería hasta, pues no sé, la universidad. Pues hay atrás todo esto, ¿no? Hay una situación atrás que debemos entender, comprender, acercarnos, ¿no? Ser empáticos con estos alumnos, porque algo sucede, algo sucedió, ¿no? En ese sentido.
Ahora, no quiere decir que todos los menores, todos los individuos que tengan una familia disfuncional van a desarrollar conductas o comportamientos disfuncionales, ¿no? Ni tampoco que un niño que tenga una familia funcional, entre comillas, que no existe, ¿no? Al 100%, pues no desarrolle también algún comportamiento o conducta disfuncional. Y esto, pues, la cuestión de disfuncional, decimos desde lo biológico, desde lo grupal, ¿no? Desde lo social, grupal, pues la familia, ¿no? Desde los vínculos, desde lo emocional, ¿no? Y sobre todo lo que va aprendiendo el menor en las conductas y comportamientos, ¿no? Durante su crianza o desarrollo. Por eso hay teorías de la crianza, ¿no? Hay muchos estudios sobre la crianza y sus tipos de crianza y los efectos que tienen, ¿no? En los individuos, ¿no? En la personalidad de los individuos. Y también en la inteligencia de los individuos. Entonces, un menor con bajo desempeño, pues puede tener causas, factores diferentes, ¿no? Reprobación, ¿no? Pues ya ni se diga alguna cuestión de comportamiento, conducta, ¿no? Disruptiva o agresiva, etcétera, independiente de los que ya conocemos, ¿no? Por cuestiones de trastorno de desarrollo generalizado o de espectro autista o de déficit de atención, etcétera. No son los únicos. Y esa es la idea, ¿no? De que pues tengamos este panorama, eh, pues, digamos, lo más completo posible para poder entender y sobre todo identificar y canalizar o acercarnos o hablar o ponerle atención a este menor, a este individuo, ¿no? Que de alguna u otra manera pues está pasando por una situación debido a lo que hemos visto, ¿no? A alguna cuestión de la historia, este, personal, ¿no? Familiar o de desarrollo. Entonces la idea es que con estas teorías podamos comprender, identificar, ¿no? Y sobre todo conocer los fundamentos teóricos para poder tratar de hacer una hipótesis de explicación, si es algún problema de aprendizaje, si es algún problema de conductas, si es algún problema de socialización, ¿no? Hasta inclusive de relación con el mismo docente, el mismo maestro, ¿no? Con cuestiones de autoridad o problemas de autoridad, ¿no? Porque bueno, de una u otra manera, dice Freud, pues la relación papá y hijo, mamá e hijo, pues también va a reflejarse en las demás relaciones con adultos. En este caso, pues bueno, con las figuras de autoridad y pues el maestro es figura de autoridad, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, grupo, ya no les quito más su tiempo. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá, algún comentario. ¿Les gustó, no les gustaron los videos? ¿Les interesó lo que vieron? Si ya lo sabían, si ya lo conocían. Por el chat, pueden también participar. Ok, gracias, Anel, gracias, Stephanie. Veré, gracias. Entonces, miren, les voy a pasar una hoja con los enlaces de los videos vistos y de lo que nos falta por ver, que es el del apego, la teoría del apego de Bowlby, ¿no? Y creo que lo de Wolfenbrenner, pero por ahí, sobre todo algunos pequeños cortos, ¿no? Para que los puedan visualizar ya más en calma y pues bueno, también hay otro tipo de videos que les pueden ayudar, ¿no? A ver o conocer más este tipo de teorías, ¿no? Y dónde se pueden aplicar. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Gracias, Bere.
Sandy, gracias. Y les digo, pues sí, así es de las diferentes teorías, ¿no? Sistemas teóricos que hay para la explicación de es etapa del desarrollo infantil, ¿ok? Pues gracias, grupo. Entonces, si no hay algún comentario, duda, pregunta. Entonces, la próxima sesión, les digo, retomamos a Volvi y a Bronfenbrenner y vemos algunos trastornos del desarrollo y psicopatología infantil y hacemos una dinámica al final, ¿no? Es un test de personalidad, ¿no? Para que podamos ver esta cuestión de que el psicoanálisis, ¿no? Pues sí funciona, ¿no? Y para algunos, pues sí existe, ¿ok? Pues grupo, muchas gracias, cuídense mucho, ¿no? Y estamos para servirles, por ahí creo que ya les pasé mi número de WhatsApp, cualquier duda, pregunta, también la pueden hacer por ese medio. Pues muchas gracias, cuídense mucho, bonita noche, que descansen, nos vemos.